Bien, vamos a continuación a hablar de varios temas a propósito de la Cámara de Diputados que despachó a ley el proyecto que busca conciliar la vida personal, laboral y familiar, entre otros puntos. Y para eso estamos con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, a esta hora. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Hola, Frecia, buenos días. Bueno, primero comenzar a aterrizar un poco este tema, ¿no? El tema de, por ejemplo, el teletrabajo, que se amplíe para cuidadores, es un tema central y práctico en el fondo y en el día a día. ¿Cuáles son los principales puntos primero de la iniciativa? Bueno, los principales cambios que va a traer esta ley, porque ya fue despachada desde el Congreso con apoyo amplio de todos los sectores, es que, en primer lugar, establece la prelación, es decir, la preferencia para poder optar a las vacaciones del calendario escolar del Ministerio de Educación, es decir, las vacaciones de los niños, para los padres y madres de menores de 14 años y también menores de 18 años con discapacidad o con alguna dependencia. Es decir, si cumplo alguna de estas condiciones y estoy bajo Código del Trabajo, puedo solicitar ocupar mi feriado legal durante ese periodo, preferentemente por encima de todos los que siempre quieren ocuparlo, por supuesto, en febrero, ¿cierto? En segundo lugar, durante el mismo periodo, las vacaciones escolares del Ministerio de Educación, las del calendario, van a poder tener para otro tipo de trabajadores opciones preferentes de turnos, de cambios de turno o de reducciones transitorias de jornada para poder adaptarse y conciliar en esta época que todos sabemos que para quienes tenemos hijos es complicada. Y en tercer lugar, lo que establece la ley es, como tú bien señalabas, la regulación del teletrabajo y de las jornadas híbridas para las trabajadoras y los trabajadores sujetos a Código del Trabajo. ¿Qué señala esto? Que para quienes sean cuidadores y cuidadoras de menores de 14 años y menores de 18 con discapacidad o alguna dependencia, también van a poder, si sus funciones son compatibles con el teletrabajo, porque no todas las funciones lo son, van a poder optar a jornadas híbridas o teletrabajo de acuerdo también con su empleador y acreditando la calidad de cuidador o cuidadora. Para nosotras como Ministerio de la Mujer es muy importante esto. Sabemos que hay un público, un potencial cantidad de personas que es de más de 1.800.000 personas que podrían verse beneficiadas con esta ley, pero en particular sabemos que, aunque para nosotras es muy importante que en la ley estemos dejando como un derecho parejo para hombres y para mujeres, es decir, dan también la posibilidad para que los hombres ocupen este derecho. Sabemos que por la distribución cultural que tenemos actualmente, va a beneficiar principalmente a mujeres. Y sabemos que respecto al mercado laboral formal, una de las principales trabas tiene precisamente que ver con las madres que tienen que conciliar con las tareas de cuidado. Así que esta es una muy, muy buena noticia. ¿Qué es lo que pasa con las brechas de género en materia salarial, por ejemplo, ministra, que también se aborda como uno de los antecedentes del proyecto? Bueno, la brecha salarial tiene distintos componentes. Esto se ha estudiado bastante, de hecho, la reciente Premio Nobel de Economía es una especialista en ella. Y la brecha salarial tiene distintos, digamos, componentes, como decía. Uno de ellos tiene que ver con netamente discriminación, es decir, cuando uno ve que existe dos personas con el mismo perfil, mismo currículum, misma experiencia, pero a la mujer se le paga menos. Y eso tiene sustento en creencias culturales que no tienen que ver con la realidad, como por ejemplo que las mujeres no sostienen los hogares, entonces podemos pagarles menos. Eso, digamos, no tiene ningún asidero al 2023. Y otras tienen que ver con trayectorias laborales, que también se ven muy expresas, por ejemplo, en las pensiones, a propósito del acuerdo que está buscando la ministra Jara y este 1% que hemos propuesto para poder apoyar a las mujeres. ¿Por qué? Porque uno de los principales componentes tiene que ver con que la falta de posibilidades de conciliación hace que las mujeres busquemos empleos más precarios, más flexibles
sin protección. ¿Por qué? Porque nos dan, eso sí, la posibilidad de poder movernos de acuerdo a lo que los niños van necesitando. Entonces sabemos que una madre o un padre que cumple sus funciones no va de ida y vuelta al trabajo nomás, pues pasa a la farmacia, pasa al doctor, de repente tiene que ir a hablar con el profesor. Avanzamos también en eso respecto a las 40 horas, también con corresponsabilidad con las bandas horarias para cuidadores, ¿cierto? Que podemos atrasar el ingreso o retrasar la salida, no los dos, o adelantar la salida, perdón, para quienes tengan hijos menores de 12 años. Pero ahí vamos avanzando, pero uno de los componentes fundamentales, además de la discriminación que está prohibida por la Ley de Igualdad de Remuneraciones desde el 2007, pero que es un compromiso junto con la ministra Jara, y tenemos hartos proyectos en conjunto, el ingresar un proyecto que actualice al día de hoy esa normativa, porque evidentemente, habiendo sido pionera, todavía no da los resultados que necesitamos, porque sigue habiendo entre un 25 y un 30% de brecha. Hay una gran parte de la brecha que se explica por una norma muy discriminatoria en nuestro país, que es la de sala cuna, que el artículo 203 del Código del Trabajo sigue asignándole, ¿cierto?, ubicando la responsabilidad y el derecho a la sala cuna solamente en las madres y con límite de 20 trabajadores. Y eso obviamente incide en el nivel de contratación de las mujeres. No es casual que nos preocupen, no es pura maldad o discriminación, digamos, que nos pregunten, ¿y usted planea tener hijos? Entonces, esos son distintos componentes de la brecha salarial y es por eso que este 1% que ha planteado la ministra Jara es tan importante. Ministra, la quiero llevar a otro tema. Hoy día se ve la sentencia definitiva de el chileno que están haciendo el juicio, Nicolás Cepeda, en Francia, ¿no? ¿Hay alguna postura desde el Ministerio de la Mujer, una vez que se repite este juicio con, bueno, pruebas que han sido nuevamente expuestas, digamos, y que incluye la muerte, y no solo la muerte, ¿no? Hay un cuerpo que no ha aparecido todavía, pero que involucra a un chileno? Bueno, como cualquier chileno, tiene que estar disponible a responder ante la justicia. Y nosotros ya lo hemos dicho previamente, solidarizamos y le mandamos cariños a la familia de Narumi. Y esto está obviamente bajo jurisdicción francesa, pero a propósito de lo que me consultas, quiero aprovechar de destacar que para las chilenas que viven en el exterior, que no son pocas, gracias a un fondo de transversalización del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, desde este año los consulados tienen conexión directa con una dupla psicosocial que orienta a las chilenas que sufren violencia en los países donde residen o donde están de vacaciones. Quiero aprovechar de contar eso porque los consulados están disponibles para poder orientarlas tanto respecto a la legislación local del país en donde estén, porque hay delitos hay países donde desafortunadamente todavía no se sanciona la violencia contra las mujeres o que tienen otras leyes que las nuestras, y también una dupla psicosocial que está apoyando, de hecho desde septiembre ya ha apoyado a 46 chilenas residiendo en el exterior. Y en un tema un poquito más local, pero que tiene que ver también con violencia contra la mujer, el jugador de Colo-Colo, Jordi Thompson, se le cambiaron las medidas cautelares, ¿no? Y por lo mismo tuvo que pagar para poder viajar a Rusia, ¿no? En un nuevo club. ¿Eso cómo lo tomó? Usted había abordado precisamente antes la decisión, por ejemplo, de Colo-Colo, el club de Thompson, pero que finalmente ahora fue la justicia la que hace pagar una multa para levantar la orden de arraigo que tenía el jugador. La verdad es que desde el Ejecutivo no podemos comentar órdenes judiciales o decisiones y resoluciones judiciales en específico. Lo que sí podemos comentar es que nosotros vamos a seguir apoyando a nuestra representada, que es la víctima, tiene la representación del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. La caución es una posibilidad, la caución es el nombre de ese monto que se paga. El ministro Muñoz está trabajando a propósito de esas motos tan molestas. Pero la caución es una posibilidad dentro de la ley. Ahora, justo esta semana conmemoramos el 19 de diciembre, que es el Día Nacional contra el Femicidio, que conmemora a la pequeña Javiera Neira, que fue asesinada a sus 6 años por su padre biológico al haberse interpuesto a su pequeña edad intentando defender a su mamá. Y a propósito de eso hemos liberado los datos del circuito intersectorial de femicidio, donde con 7 instituciones trabajamos en el día a día
reaccionando rápido ante hechos de mayor gravedad. Ahora, y ahí lo que podemos decir, Fresia, es que un 55% de los femicidas frustrados o que lograron su cometido tenían denuncias previas y que en una medida importante había cautelares vigentes y que por lo tanto necesitamos que la ley integral en contra de la violencia que estamos proponiéndole al Congreso y que lleva 6 años de tramitación avance, porque precisamente ahí estamos abordando la cuestión de las cautelares y la cuestión de cómo abordamos la violencia cuando es inicial, no cuando llegamos a un hecho que ya es gravísimo. Exacto, es que por eso también le quería preguntar con la decisión que toma el club al inicio, ¿no? Este es un caso que se repitió, que tuvo reincidencia y el equipo, el club de fútbol nunca hizo nada al respecto o nada que pudiese mostrar una inflexión de decisiones en un club deportivo. Bueno, yo creo que lo hemos dicho varias veces. Nadie necesita que la ley lo obligue para condenar la violencia contra las mujeres. A nivel internacional hay instituciones deportivas que tienen tipos de cláusulas de remisión de contrato para este tipo de hechos. Y esperamos que, bueno, que el fútbol chileno también se ponga a la altura de eso. Bien, ministra, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Que tengan un buen día. 3 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Vamos a hacer un alto y ya estamos de regreso.